Dígale, toma tu lugar, toma tu posición. Cuando uno escucha o cuando uno siempre investiga o cuando uno dice, oye, toma tu lugar, uno le está diciendo a la persona, es manera de estar colocado alguien o algo en el espacio que se determina en relación con la orientación respecto a algo. ¿Usted alguna vez ha escuchado una expresión que le digan, ubícate? ¿Usted le ha dicho a alguien, oye, ubícate? ¿Usted alguna vez le han dicho, ubíquese, hermano? Ubíquese. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros hemos escuchado, ubícate, o usted le ha dicho a alguien, ubíquese. Porque muchas veces nosotros como seres humanos necesitamos entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestra identidad, a dónde tenemos que estar anclados o parados. Miren, si hay algo que uno como padre, uno no va a esperar que otro se posicione en mi hogar. En mi hogar el que tengo que posicionarme soy yo, obviamente con la ayuda de Cristo. Pero en la casa el que se debe ubicar soy yo, ¿cierto? En su casa el que se debe ubicar es usted. Muchas veces mi esposa me dice, Eugenio, ubíquese. Yo, amén, gloria al Señor. Porque realmente siempre necesitamos ubicarnos. Dígale al que tiene a su lado, ubícate. Ay, papá, esta expresión muchas veces suena algo irreverente para nosotros. Algunas veces esta expresión suena irreverente porque, oye, cuando nos dicen ubícate, realmente no estamos desconociendo dónde que estamos parados. Y en reiteradas ocasiones necesitamos conseguir a alguien que nos diga ubícate. Siempre hemos escuchado la historia de Moisés. Moisés fue un hombre que entendió que aún en su proceso, que aún en su desarrollo, que aún en su todo conocimiento, un día se encontró a su querido suegro y le dijo, todo lo que estás haciendo no está bien. Estamos hablando de un hombre que vio el mar Rojo abrirse en dos, que estaba liderizando una cantidad de personas como de 2 millones. Era un líder que realmente todos los días se encontraba hablando con Dios. Era un hombre que dice la Biblia que vio la espalda de Dios, que habló cara a cara con Dios. Vemos un hombre que en algún momento de su vida le dijeron, ubícate. Ubícate. Y qué confrontación para un hombre que, oye, yo he visto tantas cosas y me voy a encontrar con alguien que me diga, ubícate. Miren, cuando nosotros leemos la epístola a los Efesios, oye, esta es una epístola que hoy es muy emocionante realmente para el creyente. Es muy emocionante. Y realmente cuando uno lo ve desde el panorama teológico, escatológico, doctrinal, cómo es la iglesia, uno realmente se encuentra con que, oye, necesitamos muchísimas cosas para llegar hasta la estatura de un varón conforme que es Cristo Jesús. Y cuando uno ve Éfeso o la epístola de Pablo a Éfeso, era uno cuando ubica en el panorama a Éfeso, uno puede ver que era una ciudad portuaria al occidente de Asia. Según las referencias o cuando uno investiga la geografía, era un punto muy estratégico. Ahora bien, Pablo estableció relaciones profundas con esta iglesia. Se dice que la relación de Pablo con esta iglesia, los Efesios, era muy estrecha. De hecho, cuando uno encuentra en el libro de los Hechos, si hay algo de los discursos y de las despedidas más sentimentales o más emotivas, es cuando Pablo se estaba despidiendo de la iglesia a Éfeso. Los Efesios, Pablo enalteció relaciones profundas con los Efesios, que su mensaje de despedida llegó a ser uno de los más conmovedores de la Biblia. Miren, uno de los propósitos
de Pablo al escribirle a la iglesia, a los Efesios, era que develaba, cuando él escribió, él develaba la iglesia como ninguna otra iglesia, o el ministerio de la iglesia en medio de esa sociedad. Cuando Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, ustedes tienen una posición, ustedes tienen una autoridad, ustedes tienen algo poderoso que Dios ha hecho en medio de ustedes. Cuando Pablo escribía a la iglesia, realmente, la iglesia de los Efesios realmente le estaba diciendo, mira, dile la posición que ellos tienen en mí. Dile realmente quién soy yo para ellos. Por eso es que muchas veces uno ve que es que el hombre escribió, que es que el hombre es bueno. No, es que realmente Dios se antoja de usar a alguien para decirle la identidad que tiene la iglesia para él. Miren, nosotros tenemos una posición, una identidad que necesitamos cada día formarla, fundamentarla, defenderla. Miren, cuando uno lee, Pablo le dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos. No, Pablo le dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo le estaba diciendo, esta es tu identidad, esta es tu posición, aquí es donde tú debes estar. Para esto fue que yo te llamé. Pablo estaba diciéndole diariamente o en su humanidad, oye, realmente entiende cuál es tu posición. ¿Cuál es tu posición en todo este sistema donde estás atravesando? Cuando hablamos de la región de Éfeso, era porque era un espacio muy multicultural, donde se movían muchísimas cosas. Sin embargo, Pablo, como había tenido estrechas relaciones, había conocido que había un buen liderazgo, que había gente que tenía profundidad en la palabra, que había gente que entendía visiones de Dios, que había gente que realmente Dios se le había revelado, que había gente que tenía por dentro un fuego que se despertaba cuando el Espíritu Santo lo tocaba. Era una iglesia que realmente era diferente. Díganme a eso. Porque cuando yo menciono, empezando la iglesia, mencioné visión misionera. Mire, y hay algo que nosotros debemos entender. Es que el mensaje de las Escrituras tiene que revelársenos a diario, siempre, constantemente. Es más, la intención secreta de Dios era formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Cuando Dios usó a Pablo, Dios le estaba diciendo, necesito que mi cuerpo exprese la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Miren, si hay algo que estamos teniendo, si hay algo en nuestras deficiencias, si hay algo que constantemente nos estamos viendo envueltos, y hablo en general, y es que muchas veces lo que estamos predicando no lo estamos viviendo. Lo que estamos viviendo no lo estamos predicando. Y si hay algo que necesitamos hacer como hijos de Dios, es mostrar el poder de Dios en todo el espacio donde yo me esté moviendo, donde yo esté transitando. Yo tengo que mostrar que realmente la esencia de Dios está en mi vida, que realmente yo morí al pecado, que realmente yo morí a todas mis pasiones. Miren, nosotros somos la representación de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, y muchas veces mostramos menos actitud de alguien que no conoce a Cristo. Mostramos muchas veces incredulidad. Mostramos muchas veces que las pasiones se enseñorean de nosotros. Mostramos que nuestra actitud como carnales se hace más evidente, y eso no le agrada a Dios, porque estamos desconociendo realmente cuál es mi identidad, cuál es mi posición. Dígale al que tiene a su lado, ubícate. Ubícate. Miren, esto suena irreverente, pero es así. El gran propósito
de edificar una gloriosa, madura y servicial iglesia que no tenga nada ni nadie que la pueda señalar. Mire, la epístola hace un énfasis cuando usted lea, y lo voy a invitar a que lo lea. Cuando usted lee la epístola, hace un énfasis en lo que son las palabras: ustedes han sido adoptados. Dígame. Amén. Ustedes han sido adoptados. Es la palabra de Dios, no es mi palabra. Yo estoy repitiendo lo que dice aquí. Ustedes han sido aceptados. Ustedes han sido perdonados. Amén. Ustedes han sido sellados. Amén. Ustedes han sido predestinados. Amén. Ustedes han sido aceptos en el amado. ¿Pero por qué? Por la gracia de Dios. Amén. No porque usted tenga talento, no porque usted tenga profundidad, no porque usted sea profesional, no porque usted tenga... No, usted no es nada, no somos nadie sin la mano del alfarero en nosotros. Amén, gloria a Dios. Ni usted y yo hicimos nada, fue su gracia. Miren, ¿qué posición hemos tomado? Por favor, vamos a buscar el Salmo 50. ¿Qué posición hemos tomado? ¿O qué posición ha tomado la iglesia? Gloria a Dios. Salmo 50, por favor. Vamos a leerlo desde el 16. Miren, ven esto. Esta gente que no estaba clara cuál era su posición o cuál era su ubicación. Dice así la palabra: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Esto es la Biblia, no lo estoy diciendo yo, por favor. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú. Pero dice la palabra: pero te reprenderé por no estar ubicado, y las pondré delante de tus ojos. Entendé ahora esto: lo que olvidáis, lo que te desubicas, lo que no están ubicados, los que te olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no halle que os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Dígale al que tiene a su lado: ubíquese, mi hijo, por favor, ubíquese. Yo sé que hay gente que está en el tercer cielo, tal vez meditando todo esto que estoy diciendo. Sí, porque veo alguna gente que está así como muy en una meditación profunda. Pero realmente eso es así, está bien. Disfrútelo y gózalo que el Señor. Hay gente, miren, una vez escuché a alguien, oye, gloria al Señor. Octavio una vez me comentaba que había un señor ahí en Río Caribe. Oye, que el hombre, vamos a ver una película con la familia, y el hombre se quedaba dormido. Entonces la mujer que le dice: oye, fulanito, pero levántate, despiértate. El hecho de que yo tenga los ojos cerrados no quiere decir que yo no estoy viendo la película, yo la estoy escuchando. Seguramente así pasa con algunos hermanos alguna vez. Pero eso es así. Debemos ubicarnos en nuestro contexto, donde estemos. Si estamos aquí escuchando la palabra de Dios, vamos a ubicarnos a escuchar. Cuando usted esté en su casa, en su cama, ubíquese a dormir. Cómodo.
Pero es solamente un chiste, mi hermano. Hermano, la iglesia, el Señor, se ha desubicado en todo esto que está aconteciendo. Hay gente que está en el Señor, que no está clara cuál es su posición, cuál es su identidad, para qué Dios los llamó, para qué Dios los formó, para qué Dios se antojó llamarlo. Vámonos al versículo 20. No, el 18 de Efesios 1:20. Esto es Biblia, no sé, yo lo que estoy repitiendo como un loro. Pero quisiera que todo esto que está diciendo aquí pueda quedar plasmado en nuestros corazones. Yo quería preparar algo, pero yo decía, no vale, yo tengo que hablar cuál es nuestra posición, Señor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y la cual es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Es la posición que nosotros tenemos en Dios. Por eso es que cuando le damos rienda suelta al pecado, cuando le damos rienda suelta a las pasiones, cuando le estamos viendo, cuando llamamos pecado, es lo que hacemos todo contra la voluntad de Dios. Pecado es cuando caigo en crítica, pecado es cuando caigo en rebelión, pecado es cuando caigo en murmuración, pecado es cuando caigo en adulterio, cuando caigo en fornicación. Pecado es cuando le doy rienda suelta a toda la concupiscencia que se pueda ver expresa ante los hombres y ante Dios, por supuesto. Pero pecado es aquello que realmente nos aparta de Dios. Pecado es aquello que queremos hacer a espalda de Dios, que podemos engañar al hombre, que podemos hacer las cosas y engañar al hombre, pero a Dios no lo engañamos. Y si hay algo que como iglesia necesitamos ubicarnos, es fuera del pecado, de aquello que nos contamina, de aquello que no nos deja avanzar, de aquello que realmente nos hace retroceder. Miren, el que anda en pecado no prospera. El que anda en pecado no avanza. Puede haber áreas donde él crea que está avanzando, donde el enemigo, como se ha creado una mentira en el pecado, el enemigo siembra tantas mentiras en el ser humano, que cuando le damos la oportunidad de que él se enseñoree en la mentira, muchas veces me creo que yo soy fulanito o fulanita, que realmente todo lo que he obtenido es porque la gracia, pues porque el poder de mi fuerza. Y es realmente el enemigo que nos ha mentido, es realmente el enemigo que ha querido sembrar esa raíz allí. Pero una vez que estamos en contra de la voluntad de Dios, eso va a pasar factura en algún momento. Eso va a pasarte factura. Eso va a pasarnos factura. Por eso es que hay gente que no avanza. Por eso es que hay gente que lo que hace es retroceder. Por eso es que hay gente que realmente no hace nada por el reino. Porque el pecado se enseñoreó tanto de ellos. Porque olvidaron su posición, su identidad. ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Cuál es su ciudadanía? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Y termina yéndose tras el mundo y sus pasiones. Díganme. Amén. Miren,
Nuestro país está pasando por situaciones tremendas, hermano, y usted lo sabe. Y van a pasar situaciones más difíciles. Miren, el que ande en pecado, el enemigo va a destronar donde esté. Miren, nuestro país está tan sediento, está tan necesitado, que nosotros debemos realmente manifestar la única reserva moral que queda. Pero si no hacemos diferencia contra el mundo, si murmuramos de nuestro gobernante, si murmuramos de nuestros líderes, si murmuramos de lo que está aconteciendo y realmente olvidamos cuál es mi posición como iglesia, como congregación, nosotros estamos llamados a marcar la diferencia en todo este sistema. Miren, uno fácilmente donde te desenvuelva puede ver maldad, puede ver pecado, puede ver adulterio, puede ver tantas cosas, robo, hurto, tantas cosas que el enemigo está haciendo en el mundo. Y muchas veces nos quieren seducir a nosotros, donde entramos en partidos políticos, tal vez en tendencias, y eso no fue a lo que Dios nos llamó. Eso no fue la identidad que Dios nos dio. Dios nos dio una identidad de extranjero. Nuestra ciudadanía no es esta. En algún momento suena la trompeta y vamos a salir. Y los que se quedaron, bueno, amigos, quédese. Yo le prediqué, yo le dije. Pero si hay algo que nosotros nos va a dar acceso, es la santidad. La santidad es agradarle a Dios. La santidad es tal vez reconocer delante de Dios: oye mis fallas, oye mis faltas, oye realmente, Señor, tú sabes que en esta área, como decía Pablo, oye, Dios me ha dado un aguijón, y todos tenemos un aguijón, una patica donde cojeamos. Todos, usted y yo, tenemos una patica donde cojeamos. Y allí es donde dice la palabra: mi poder se perfecciona en tu patica rota. En esa patica rota, allí es donde yo voy a obrar. Allí es donde yo voy a manifestar mi gracia. Allí es donde yo voy a manifestar mi poder. Allí es donde tú vas a poder reconocer que he sido yo el que te ha ayudado en todo este transitar. Que he sido yo el que te ha fortalecido. Que he sido yo el que te ha suplido, el que te ha ayudado, el que te ha fortalecido. Ha sido el Señor. Miren, el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos buscar la presencia de Dios en nuestra vida para poder resistir todo lo que viene a la iglesia. Miren, vienen momentos más difíciles, más complejos, que como iglesia vamos a tener. Pero necesitamos estar fortalecidos, reconocer que es el Espíritu Santo que me está hablando, que es el Espíritu Santo el que me está fortaleciendo. Porque ahorita tal vez pasamos procesos, porque no conseguimos una harina, que tal vez no conseguimos algo, que no conseguimos un producto de primera necesidad. Pero va a llegar un momento donde los sufrimientos, donde los padecimientos van a ser otros. Y si no estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, vamos a claudicar, vamos a dirigirnos hacia la apostasía, van a llegarnos como a Pedro: mira, tú andas con ellos. No, yo lo visito de vez en cuando, como yo decía. No, yo no soy cristiano. De vez en cuando que voy a la iglesia, pero sí, cosas mías. Siempre negaba, cuando yo llegué a la iglesia, negaba que era cristiano. Cuando me llamaban los amigos: mira, ¿qué pasó? Mira, que estoy yendo a la iglesia. Yo, bueno, unas que otras veces que he ido, pero no nada que ver con eso. Y siempre cuento esto: iba saliendo de Petare, porque en ese momento vivía en Petare, y había una mujer que estaba predicando en una placita que ve allí.
porque no me niego del evangelio, porque es poder de Dios para... Yo, oye, y entonces yo me paré así un momentico, porque el que me niegue delante de los hombres, yo no negaré, digo, delante de mi Padre, digo, si hace conmigo, ¿vale? No puedo negar más a Cristo. Tengo que realmente decir que soy cristiano y comportarme como tal. Miren, si uno no está ubicado, cualquier viento te sopla. Miren, cuando uno no está bien ubicado, pasa una incircuncisa y el cuerpo se me desubica rapidito cuando no estoy bien ubicado. Pero cuando pasa una incircuncisa, te reprendo en el nombre de Jesús. Tú no eres del reino, tú no eres lo que Dios me mostró. Por lo menos en este caso los solteros, ya Dios me mostró y yo estoy confirmado y ya tengo que irme con Cristo y mi esposa y nos vamos con todo. Pero si hay algo que cuando uno no está ubicado, cualquier consejo te sirve. Oye, pero ¿para qué tú vas a la iglesia? Cuando no estamos bien ubicados, cualquier cosa que nos quieran enseñar allá afuera, vamos a prestar el oído. Cuando no estamos bien ubicados, cualquier dirección me gusta. La iglesia no puede ir tras el pecado. Hay una sentencia para el que anda en pecado. Para el que anda en pecado hay una sentencia. Ahora, hay una interrogante que nosotros debemos hacer siempre. Como iglesia, ¿qué debo hacer? Como creyente, ¿qué debo hacer? Bueno, hay una respuesta. Vamos al Salmos 91. Es un salmo conocido por todos. Este es para el que anda ubicado. Si usted no anda ubicado, bueno, es momento de que se ubique. Miren, escuchen algo. Ahorita estamos sufriendo por harina, por pan. Ok. Puede llegar un momento que vamos a sufrir por persecución. La iglesia está así. El enemigo está solamente que suéltamela. Y el que no esté firme, el que no esté claro, el que no esté ubicado, o los que no estemos ubicados, ay papá, el asunto se va a complicar mucho más. El asunto es que cuando usted, las pasiones quieran desubicarlo, usted reconozca, no, eso no me pertenece a mí. La Biblia dice así: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará. Siempre lo leemos, hasta lo recitamos a memoria, pero esto es así. El que habita, el que está ubicado, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Cuando usted esté ubicado, le va a suceder eso. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá debajo de su jala. Estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. A una pausa allí. Nosotros recitamos eso a memoria. Caerán a 1000 a diestra y 10.000
y queremos andar en pecado y creemos que eso va a suceder. Miren, si usted anda fuera del orden de Dios, miren, desubicado, miren, van a caer 1000 y 15,000 y 30,000 te van a caer encima, porque tu casa está vacía y van a llegar 7 más poderosos que ese, que el que tenía. Por eso es que la Biblia dice, por eso es que cuando nosotros vamos a recitar un salmo, dice, cuando yo diga caerán a tu lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegarán, es porque realmente yo estoy habitando bajo el abrigo del Altísimo, es porque realmente mi vida está consagrada, es porque realmente mi mente está dispuesta a ser procesada por Dios, enseñada y formada. Versículo 8. Miren, cuando yo leía este versículo me permitió ver el panorama de lo que tal vez viene a nuestro país. Yo decía, Señor, ayúdanos como iglesia. Y el Señor me habló aquí y me decía, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mire, nosotros, usted y yo, si andamos bajo el abrigo del Altísimo, vamos a ver todas estas cosas. Vamos a ver la recompensa del corrupto. Vamos a ver la recompensa del que no escuchó. Vamos a ver la recompensa, pero no es para gozarnos. Es para que entendamos de que Dios nos pudo librar de todas estas cosas solamente por estar ubicado, por reconocer que fue Él el que me ayudó. Ahora hay una recomendación final donde Pablo le decía a la iglesia, a los Efesios, y usted lo ha leído y lo ha recitado y hoy se lo voy a recordar nuevamente. Vámonos al capítulo 6. ¿Ha aprendido algo, hermano? Amén. Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, bueno, a pesar de todas las cosas, dice así, 6:10, cuando ya le está casi finalizando, le dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿De quién? El diablo. Porque no tenemos lucha contra mi hermano, no es él, ni el vecino, ni el jefe, ni nadie. Eso no son marcas para mí o peleas conmigo, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Ay, papá, viene una prueba. En el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y después dice otra vez con énfasis, está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, orando en todo tiempo con oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay una recomendación final para usted y para mí. En este tiempo debemos ubicarnos. En este tiempo debemos reconocer que no podemos darle rienda suelta al pecado. En este tiempo debemos entender que somos la única reserva moral en nuestro país. En este tiempo debemos reconocer que los que se van detrás del pecado, detrás de todos los males, van a tener su recompensa, van a tener su paga.
Pero la Biblia dice, decía al justo que le irá bien. Decía al justo que le irá bien. Que a pesar de lo que pueda estar atravesando nuestro país, va a haber la provisión, va a haber la fortaleza, va a haber el refrigerio, va a haber la palabra, va a haber todas las cosas que podamos necesitar. Eso nos lo va a dar el Señor. Por lo demás, hermanos, pido que se ponga de pie.